Hola, buen día para todos, ¿cómo están? Bueno, siguiendo un poquito esto que veníamos hablando del corazón de Jesús en su última semana, antes de ir a la cruz, a mí me toca hoy explicarles un poco de la cultura judía. Vieron que por lo general se dice que Jesús murió el viernes, pero la palabra dice que el Señor iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches. Lo dice en Mateo 12:40 que dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si Jesús hubiese muerto el viernes, sería viernes, sábado y el domingo resucita. Pero entonces no son 3 días y 3 noches enteras. Entonces, viendo un poquito de la cultura judía, que en realidad lo dejamos para explicar hoy, jueves, sería la muerte de Jesús. ¿Por qué? En la cultura judía, un nuevo día no empezaba como para nosotros en el amanecer. Un nuevo día empezaba a las 5:30, 6 de la tarde, cuando aparecían las dos primeras estrellas en el anochecer. Ahí se tocaba el cuerno y eso marcaba el principio de un nuevo día. Entonces, lo que para nosotros ayer fue la tarde del miércoles, donde nosotros estaríamos tomando mate o lo que fuera, bueno, para ellos ya era la noche. Entonces lo que hizo Jesús fue adelantar su cena de Pascua, que no comieron el cordero porque el cordero debía comerse el jueves a la tarde, y fue cuando Jesús muere. Entonces, para ellos el miércoles a la tarde ya era jueves. Entonces, toda la noche, lo que para nosotros sería toda la tarde del miércoles, toda la madrugada del jueves, tendríamos, o sea, desde la tarde de ayer hasta hoy a las 3 de la tarde, lo que sería la Santa Cena, todo lo que el Señor dice en la Santa Cena. Después, cuando a Jesús lo agarran en Getsemaní, que Judas le da el beso. Después de Getsemaní, él va a los juicios donde se tiene que presentar y lo interrogan. Después viene la cruz, entonces, jueves a las 3 de la tarde, Jesús estaría muriendo. Entonces ahí sí tenemos todo el jueves, primer día, la noche del jueves, todo el viernes, segundo día, segunda noche, la noche del viernes, todo el sábado, tercer día, sábado a la noche, tercer noche, y el domingo Jesús resucitaría. Además de eso, como nosotros tenemos lo que llamamos el fin de semana largo, ellos en Pascua también lo tenían. Entonces, para ellos, la semana de Pascua, lo que era el viernes, el sabbat de ellos era más largo, era todo el viernes y todo el sábado. Entonces, viernes y sábado, hacer para ellos un sabbat, no podían hacer nada. Entonces, Jesús muere hoy a las 3 de la tarde aproximadamente. Pero recordemos que como ellos cuentan los días, no es lo mismo que como lo contamos nosotros. Entonces, lo que a Jesús le pasa es que desde el jueves, lo que es el miércoles a la tarde, al jueves, vamos a decir, al mediodía, a las 3 de la tarde, es toda esa noche, tarde, mañana que es para nosotros. Ellos también lo que tenían eran dos tardes. ¿Qué es esto? Dijimos que el miércoles a la mañana empezaba, el miércoles a la tarde, perdón, empezaba su día, a las 6 de la tarde. Bueno, para ellos eso era la primera, la mañana. Después se tomaban un descanso y tenían lo que llamaban la primera tarde. La primera tarde terminaba aproximadamente a las 12 del mediodía, por ahí, más o menos. Pero, vieron como acá que todo cierra entre tal y tal hora, porque empieza la tarde. Bueno, y después tenían la segunda tarde, y en esa segunda tarde es donde Jesús termina de fallecer. Toda la mañana de este jueves es la crucifixión. Así que bueno, aclarado eso, ahora todo lo que el Señor habló en la Santa Cena y lo que dijo se los explica Mati. Dios les bendiga mucho, un abrazo grande. Buenas, ¿cómo andan? Que Dios los bendiga. Luego de la explicación de Flor, pasaré a contarles lo que pasó en la cena, que era lo que yo quería explicarles un poquito. Eh, Creo que todos hemos escuchado la Santa Cena del Señor y hemos celebrado Santa Cena y sabemos lo que significa su cuerpo, lo que significa su sangre, el vino y el pan.
Pero más allá de entrar en eso que sí es importante Jesús lo dejó bien claro ahí, que lo celebremos en memoria de él, quiero darles algunos detalles que ya hemos hablado. Por ejemplo, antes de celebrar la cena, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Entraron en ese lugar, Jesús preparó una palangana, una toalla, dice que se ciñó la ropa, se ató la ropa y fue a lavarle los pies a sus discípulos. Ahora un poquito antes dice que sabiendo que tenía toda la potestad en sus manos de hacer lo que quisiera, hizo eso. Le lavó los pies y luego le habló un montón de cosas. Ahora, lavar los pies era la actividad de un esclavo, muchas veces lo hemos hablado, pero aparte era una forma de Jesús de mostrar, yo puedo hacer lo que yo quiera y aún así decido meter mis manos en las áreas más sucias de tu vida, porque en realidad los pies estaban sucios del camino. Y aún así Jesús lo hizo para poder demostrar que Él está interesado en esas áreas sucias de nuestra vida. Después de meter los dedos ahí, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar, que todos iban a salir corriendo, que ninguno iba a estar ahí, Jesús habló, le dijo a Judas, lo que has preparado en tu corazón, hacerlo, andá y hacelo ya. Judas se fue y después al resto de sus discípulos le siguió predicando, le siguió hablando acerca de lo que venía. Primero les habló acerca del gran mandamiento. ¿Qué es el gran mandamiento? Creo que todos hemos escuchado y es como Jesús subiendo un poquito más la caña de lo que hasta ahora se venía diciendo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era el primero y el gran mandamiento. Pero Jesús pone un nuevo mandamiento. Dice, les doy un nuevo mandamiento y es que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que así se amen ustedes. En otras palabras le está diciendo, no solamente amen a su prójimo como a ustedes mismos, sino como yo los he amado. Y se pone a mirarlo, Jesús había vivido con ellos, había compartido con ellos, le había enseñado muchas cosas, pero su amor no había terminado ahí, sino que se seguía manifestando a través de la cruz, a través de morir por cada uno de nosotros. Y su corazón era que realmente pudiéramos entregarnos, quizás si en realidad si vamos a lo que Jesús hizo fue hasta la muerte, pero sí dándolo todo. Y eso creo que es parte del mensaje principal de Jesús. Él dio todo, dio su vida completa con tal de que nosotros fuéramos salvos. Después habló acerca de la grandeza del servicio, que también lo voy a hablar por arriba. Dice que agarró y les dijo, el que quiera ser el mayor entre ustedes, que no sea el que se sienta a la mesa y come, sino el que sirve a los demás, así como yo hice también, le decía Jesús. Yo vine a servir y no a ser servido. Y sigue hablando de un montón de cosas. Después, en el camino hacia Getsemaní, le dice a Pedro, mirá, Pedrito, me vas a negar, vas a correr, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Entre otras cosas le dice también que el mundo los va a aborrecer, que todos los van a negar así como negaron a Jesús, que Jesús es el único camino al Padre. Les dio la promesa de que va a mandar a un consolador, que es el Espíritu Santo, que también muchas veces lo hemos escuchado y lo hemos leído, de que separados de Él nada vamos a poder hacer. También lo dice en esa escena, le dice, separados de mí, ustedes no van a poder hacer nada, yo soy la vid verdadera. Que después de que todo esto pase, la tristeza que sienten ahora se va a convertir en gozo en el momento que Jesús resucite y empiecen a vivir las nuevas promesas de parte de Dios. Y un versículo que muchas veces hemos leído y que hace un tiempo alguien de la iglesia me hizo verlo de una forma diferente. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Les dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas de nadie que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seáis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Jesús le contó todo esto, le lavó los pies, les dio el nuevo mandamiento, les habló acerca de la grandeza del servicio, les habló acerca de que Él es el único camino al Padre y todo lo demás que habló que recién les dije, para contarles, para que ellos entendieran que aunque tengan aflicción y todo lo que va a venir enseguida, que no tengan miedo. Jesús habló claro, no fue nada de oculto lo que dijo. Lo habló claro para que entiendan que van a tener aflicción. Vamos a tener aflicción, vamos a tener 50.000 problemas, pero no tenemos que temer, porque Él ya venció al mundo. Él ya ganó la victoria para nosotros y eso es parte de lo hermoso de ser sus hijos. Luego de toda la cena se van a Getsemaní. Llegan a Getsemaní y allí hay un montón de explicaciones, tanto desde su sufrimiento por tener que ir a la cruz y querer obedecer al Padre. Creo que es un sentimiento encontrado siempre dentro de nosotros. Y Jesús era hombre y no fue una persona que pudo escaparse de eso. En el momento de tener que cumplir la voluntad de papá, la parte más cruda de ir a la cruz, él fue a Getsemaní, le tocó estar allí y dice que orando 3 veces le pidió al Padre en un momento: papá, yo te pido que si es posible pases de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Creo que todos hemos escuchado esa frase de decir: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero hacerlo sabiendo lo que Dios demandaba de él, y aún orando por sus discípulos, porque dice que él oró por sus discípulos y le pidió a sus discípulos aún que estuvieran orando y acompañándolo y velándolo, y ellos no pudieron, se durmieron. ¿Cuántas veces nosotros nos dormimos cuando papá nos pide algo? ¿Y cuántas veces delante de la voluntad de Dios ni siquiera le pedimos que haga su voluntad porque decimos: no, está difícil hacer tu voluntad, Señor, voy a hacer la mía? Y Jesús nos enseña acá: mirá, es difícil, yo morí por vos, y aún así en el momento más crudo de mi vida, aún sudando, dice que a tal punto que sus poros se abrieron y sudaba como gotas de sangre, le dijo a Dios: papá, mirá, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta acá la parte de Jesús mismo haciendo algo, pero todo lo demás que venía prácticamente que es la parte cruda de toda esta cosa. Ayer con Flor mirábamos la película La Pasión de Cristo, no por el hecho de decir: estamos mirando una película en Semana Santa, sino porque realmente desde el primer momento que vi una película como esa con 5 años y acepté al Señor Jesús en mi corazón, entendiendo lo que Él había hecho por mí, entender lo que es ser clavado en una cruz, que realmente no entra en mi cabeza cómo una persona pudo morir así por mí, y entender el amor que esa persona tuvo, ver todo esto que venía, la verdad que leerlo muchas veces no es tan gráfico como poder verlo y entender de que no tiene capaz que ni siquiera el acercamiento de todo lo que realmente Jesús sufrió. Después de eso, Judas, que había ofrecido entregar a Jesús, va al Monte de los Olivos con los soldados, le da un beso a Jesús, los soldados se lo llevan, y para esto aproximadamente tendrían que ser entre la 1 y las 2 de la mañana. ¿Por qué? La cena fue cerca de las 7, ellos salen a Getsemaní luego de la cena, que algo que tenemos que entender es que en ningún evangelio se nombra un cordero pascual, es decir, no se nombra un cordero. Por lo tanto, entendemos Jesús cuando dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto todas las veces que lo comieres en memoria de mí. Está hablando de él mismo como cordero. Empieza toda la parte de transcurrir juicio por juicio, primero ante el sacerdote, después ante Pilatos, después ante Herodes, después nuevamente ante Pilatos. Los sacerdotes diciéndole que Jesús estaba blasfemando, diciendo que era el Hijo de Dios, diciendo que era el Mesías. Pilatos diciendo que no encontraba ninguna culpa, que él no iba a hacer nada. Herodes diciendo que era mentira, que no encontraba ninguna culpa tampoco en él, que este era un blasfemo, era un impostor.
y Pilatos luego condenándolo por miedo al pueblo, pero a su vez lavándose las manos porque diciendo, yo no tengo ninguna culpa en la muerte de este inocente, aún ofreció soltar a un homicida, una persona que mataba, y el pueblo decidió que soltaran a Barrabás, que era un malhechor, en vez de soltar a Jesús. Llega el momento de pasó todos esos juicios delante de distintas personas, hasta que llega el momento donde Pilato dice, bueno, azótenlo, castíguenlo, y luego de que lo castigan y todos, el pueblo sigue decidiendo que lo crucifiquen, y eso era lo que gritaban, que lo crucificaran. Llega la muerte de Jesús, fue llevado a la cruz, hicieron caminar todo ese kilómetro, eran aproximadamente 3 kilómetros desde el patio de Pilatos hasta donde él fue crucificado, cargando su propia cruz. Tuvieron que ayudarlo porque en el camino también se cayó. No podía, había sido torturado, ya le habían puesto la corona de espinas, ya le habían pegado con una caña en su cabeza. Sinceramente, la idea no es que este video se haga muy largo, por eso los animo a que puedan, como les digo todos los días, acérquense confiadamente a la palabra y léanlo en ustedes por sus propios medios, y que el Señor haga arder su corazón por leer esto. Pero aproximadamente cuando lo crucificaron eran las 9 de la mañana. Cuando Jesús muere, estuvo aproximadamente 6 horas colgado en esa cruz sufriendo. Allí oró por la gente que estaba allá abajo, le dijo, Señor, perdonalos porque no saben lo que están haciendo. Le dijo a Dios, Señor, no entiendo por qué me abandonaste. Le dice a su madre, que estaba allí también a los pies de la cruz junto con Juan, habla con ellos. Luego encomienda al Señor su espíritu. A todo esto eran las 3 de la tarde, allí es donde Jesús muere. Pasan un montón de cosas, dice que se oscureció el cielo, que hubo un terremoto, que el velo se rasgó, le traspasaron una lanza en su costado donde salió agua y sangre, y un montón de alegorías que mañana probablemente las estemos explicando. Pero quiero dejarles el corazón de Jesús para el día de hoy. A mi entender, y sinceramente era lo que ardía en mi corazón cuando veía la película ayer de noche. Jesús primero nos mostró su amor y nos enseñó ese mismo versículo de amor al Padre y de amor al prójimo uno a los otros en una cena, sentado, primeramente humillándose a él mismo, entendiendo que tenía la autoridad en su mano de hacer lo que él quisiera, y aún humillándose, diciendo todo lo que él dijo acerca de amarnos, acerca de lo que nos iba a pasar, acerca de que él ya había vencido al mundo, demostrando su amor al Padre allí y su amor hacia nosotros. Pero llevándolo hasta el extremo de morir por nuestras vidas, y que todo lo que decía el Antiguo Testamento acerca de que él iba a venir a llevar todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, allí como dice en Isaías, yendo como un cordero inocente al matadero, así fue él, se entregó por nosotros, y todo lo que se decía de él era cierto, en el sentido de que él era el rey de los judíos, él es el rey de los judíos, él es el Mesías, él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y por la verdad lo crucificaron. Él nunca mintió, y esa verdad aún lo llevó a que todo el mundo lo aborreciera. Hermanos, llevar la verdad de Cristo va a hacer que el mundo nos aborrezca. Llevar la verdad de Cristo y mostrar a Jesús va a hacer que el mundo nos aborrezca, porque su reino en la tierra hace que todo un mundo se choque, porque no es lindo ver a un Jesús que muestra a Dios. Y eso fue lo que él vino a mostrarnos. Miren, gente, el mundo los va a aborrecer, el mundo les va a querer pegar, pero yo ya vencí al mundo, yo lo hice por ustedes antes, yo marqué el camino, y aunque toque la cruz, viene victoria. Jesús murió por amor. Jesús se entregó por amor. La historia se cumplió por amor, porque Dios no perdió nada. Aún la hora de muerte de Jesús era la hora donde el cordero tenía que ser matado en el Pesaj, la Pascua del Antiguo Testamento, para que ellos pudieran comer un cordero limpio, y como hablábamos al principio de todo esto,
era parte de su celebración. Allí Jesús muere a las 3 de la tarde y luego una persona rica, antes de que sean las 6 de la tarde, que llamaba José de Arimatea, ofrece un sepulcro labrado en piedra para poner allí a Jesús y sea guardado. Así que, bueno, quiero dejarles esto, que realmente nuestro corazón sea un corazón de amor a Dios, de amor a los demás, y que podamos tomar conciencia de que todo lo que nos ha pasado, Jesús lo dejó advertido en la Biblia para que tengamos confianza en Él, porque Él ya venció por nosotros, y que eso es lo que nos tiene que hacer, amarlo más, porque Él ya nos amó antes a nosotros, Dios nos amó antes a nosotros, por eso mandó a Jesús. Los bendigo, los amo y espero que realmente esto sea de bendición, y si Dios quiere nos estaremos viendo mañana. Un fuerte abrazo y nada.